atadura. Liberados de toda atadura. Esta enseñanza porque es una palabra que se escucha mucho, ¿verdad? Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia también. Pero la realidad es que aunque se menciona mucho dentro de la iglesia, dentro de la casa del Señor, no sabemos cómo se originan, no podemos detectar, ¿verdad? ¿Qué lo causa? No son cosas que se hablan abiertamente pues, dentro de la iglesia en muchas ocasiones. Y para exponer este tema de hoy, quiero que vayamos al Evangelio según Juan en el capítulo 8. Juan capítulo 8. Y vamos a estar concentrando el estudio de hoy en los versos 31 y 32. Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 al 32, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fíjense que él, ¿a quién le estaba hablando? ¿A todo el mundo? No, a los que estaban allí que habían creído en él. Lo que podemos ver que esto es como que una palabra para la iglesia, porque el que está allá afuera ni sabe que está dado. Muchas veces ellos no saben ni entienden que están atados, pero para nosotros es importante conocer el origen de todo esto. Y yo quise buscar lo que es el significado de atadura. En Wikipedia dice que atadura es una cuerda, un cordel, un material semejante a los dos ya mencionados, con que se ata o se sujeta a alguien o algo, ¿verdad? Esa es Wikipedia. Pero bíblicamente, una atadura es una influencia demoníaca que por lo general está que oculta, que entorpece o bloquea el progreso en la vida espiritual de una persona. Cuando hablamos del progreso, el domingo pasado estábamos hablando que surgen cambios en nosotros en el momento, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero hay cambios que son paulatinos, que van poco a poco, ¿verdad? Entonces, cuando hay una atadura, esta atadura entorpece ese progreso en la vida espiritual del hombre, en el progreso de la santidad, en el progreso de transformación, lo atrasa. Porque muchas veces ni sabemos que tenemos una atadura. Y hermano, cualquier cosa nos sirve de atadura. Ahora, ¿dónde y cómo se originan o se originaron las ataduras? Sencillo, vámonos a Génesis, capítulo 3, los versos 4 y 5, y el que lo encuentre, si me lo lee, se lo agradezco. En el libro de Génesis, capítulo 3, los versos 4 al 5. ¿Alguien lo encontró? Génesis 3, 4 al 5. Sí. Y lo que sabe Dios que el día que comparen serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo bien y el mal. Amén, gracias. El deseo del hombre por tener poder,
y ser semejantes a Dios, y en este momento no lo estamos diciendo físicamente, porque todos sabemos, ¿verdad?, que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. En este caso estamos hablando de poderío de control, o sea, si no, por el deseo de ser semejantes a Dios en poderosos, el deseo de ser más que nada o más que nadie es lo que llevó al hombre a fallar. Fue lo que llevó al hombre a buscar a través de qué? De la desobediencia. Porque Dios le dijo que comieran de todo, menos de ese árbol. Había unas instrucciones claras, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, le compré una casa a una de mis hermanas y ella me dijo, Magda, por ahora te voy a vender todas las casas menos ese cuarto, porque yo voy a guardar mi mudanza. Yo compré la casa, me mudé a mi casa, pero ese cuarto me comprometí que era de ella. Y a ese cuarto nadie podía entrar porque ahí habían cosas de valor e importantes para ella. ¿Eh? Y así mismo había pasado con Adán y Eva. De todo puedes comer, pero de ese árbol, no. Y actuó Eva como los nenes pequeños. Usted le dice al niño, no te subas ahí, y el niño te mira como que. Y cuando usted va a la espalda, ¿qué es lo que hace el niño? Se sube donde usted le dijo que no se subiera. Y así que el hombre, por deseo de poder, por deseo de ser semejante a Dios, pone la primera atadura en el hombre, que la llamamos como desobediencia. Así que ahí es donde se origina todo. Se origina toda la maldad. Ahí es donde el pecado comienza a tener control. ¿Okay? Y hay muchas formas, hay diferentes formas de cómo la Biblia llama a las ataduras. Si usted quiere, vámonos a Gálatas, capítulo 5, verso 1. Porque vamos a hablar de cómo la Biblia llama o cómo nombra la Biblia a esta llamada atadura, que son diferentes formas, ¿verdad?, de cómo mencionarla. La primera está en Gálatas, capítulo 5, verso 1. Si usted lo tiene y me lo lee, se lo voy a agradecer. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Fíjense que Gálatas 5.1 dice y se refiere a las ataduras como que, como esclavitud. Como esclavitud. Una atadura en su vida lo hace usted esclavo. Vamos a buscar la segunda forma en que la Biblia llama a las ataduras. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, que es el que estamos tomando como ejemplo, verso 34. ¿Quién me lo lee? Juan 8, 34. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34. Léemelo. ¿Lo tiene? Léelo, por favor. Todo aquel que hace pecado es esclavo de qué? De pecado. Una atadura en el hombre, hermano. El pecado. No lo ponga en duda. Es pecado. Vamos a la tercera forma en que la Biblia llama las ataduras. Está en Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos 8, verso 15. Por favor, ¿quién me lo puede leer?
Abba Padre. Fíjense, otra vez usan que esclavitud. No recibimos un espíritu de qué? De esclavitud. Fíjense cómo los hermanos lo llaman espíritu de esclavitud. Porque realmente las ataduras provienen, dijimos que demoníacas, ¿verdad que sí? Okay. Ahora vámonos a Isaías 58:6. Fíjense que dijo, el primero fue esclavitud, pecado, espíritu de esclavitud. Y en Isaías 58:6 vamos a tomar una de las más comunes, ¿verdad? Que conocemos. Isaías capítulo 58, verso 6. Fíjense, aquí tenemos tres formas: ligadura, yugo e impiedad. Cargas de opresión. Esas son ataduras, esas son ligaduras. O sea, la Biblia desde el comienzo nos está hablando que tenemos que cuidar que específicamente esas áreas. Hay diferentes tipos de ataduras. Diferentes tipos de ataduras. Porque todo problema tiene una raíz de comienzo. Toda situación tiene una raíz de comienzo. Y es precisamente esa raíz la que se va a convertir en nuestra atadura. La raíz del problema. Yo los otros días tenía una goma que cada vez que me montaba el carro, la goma vacía. Oye, mi hermano, y eso me estaba robando la paz. Tenía que salir a buscar la nieta a la escuela y cuando me montaba el carro, la goma vacía. Yo tenía un problema con mi carro, pero la raíz que era la goma dañada. Tuve que quitar la goma vieja y poner una nueva. Y el carro comenzó a funcionar bien y a no fallarme. Y así mismo operan las ataduras. Si usted no resuelve la raíz de lo que lo ocasionó, mi hermano, eso va a estar ahí causando el problema donde quiera que usted vaya. A donde quiera que usted vaya. Hay muchas personas que dicen que no voy a la iglesia, pero se quedan el problema con ellos. Porque ¿dónde está la raíz del problema? En cada uno de nosotros. Ahí es donde está la raíz. Entonces, para yo poder resolver mi problema con las ataduras que tengo, yo necesito ir a la raíz que la ocasionó. Y digo que hay diferentes tipos, diferentes raíces de ataduras. Y de acuerdo a la raíz, es el área donde nosotros vamos a recibir ese lazo. Depende de la raíz. Como por ejemplo, hay ataduras en el alma. ¿Y qué pasa? Aunque hayamos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, y la palabra dice que si creyeres en Él, Jesucristo te hará libre. Eso es lo que acabamos de leer, ¿verdad que sí? Dijo entonces Jesús, aquellos judíos que le habían creído
que habían creído en él, o sea, aquellos habían hecho un compromiso de gracia y salvación en su vida. Si vosotros permanecéis en mi palabra, serán que mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y entonces podemos preguntar, ¿qué está pasando con nosotros dentro de la iglesia? Que vivimos y caminamos como si no fuéramos libres. Y hay cosas de nuestra interior, hermanos, que necesitan ser liberadas. Yo dije desde el principio que cuando venimos a los pies de Cristo hay cambios que son momentáneos, en el momento. Yo una vez llevé a una muchacha que se iba a quitar la vida. Iba a caminar a la iglesia en Nueva York. Y estando en una luz con la señal para la izquierda, porque iba para la iglesia, el Señor me dijo, no vas para la iglesia ahora. Hermano, y el Señor me dirigió a una casa donde había una mujer con 4 niños pequeñitos, bebés, intentando suicidarse. Monté toda esa familia en mi carro y yo no dije, la voy a llevar para casa. No, me la llevé para la iglesia. Y aquella mujer estaba tan metida en alcohol y drogas, hermano, que ella tenía hasta mal olor, la casa estaba llena de gusanos, 4 bebés en esa casa. Aquello era algo, hermano, que increíble. Y yo recuerdo que cuando hicieron el llamado, aquí estaba un pastor, oraron por ella. Y yo vi cómo ella en el aire brincó, hermano, y cayó como si fuera una hojita al piso. Y allí estuvo hasta que se hizo la oración de despedida. Y cuando aquella joven se levantó de aquel piso, su cara no era la misma. Y desde ahí no volvió más a usar droga, nada de alcohol. Hoy tiene un buen trabajo, sus hijos ya están grandes y ya es hasta abuela. ¿Por qué? Porque hay cambios que son en el momento cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, pero hay otros cambios que van poco a poco, según vamos nosotros conociendo la palabra de Dios y vamos nosotros teniendo experiencia con Dios. Así que una notada es aquella que ha sido creada a través de un vínculo muy profundo y muy fuerte, a consecuencia de algo o alguien que nos hirió, que nos dañó, que nos manipuló, que nos controló, que nos violentó. Y esto violentó a su vez, y perdón la redundancia, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y esta atadura, este tipo de situaciones, que pasan muchas veces cuando somos pequeños o durante nuestro caminar, estos tipos de ataduras no nos dejan avanzar en el propósito de Dios. No podemos avanzar en el propósito de Dios. Este tipo de atadura nos estanca en nuestro crecimiento y en nuestra madurez espiritual. Este tipo de atadura tiene nuestro caminar. Es el mayor milagro que se conoce como transformación de parte de Dios. Transformarnos, hermano, es un milagro. Dios quiere transformarnos y quiere cambiar de verdad su vida y de verdad mi vida. Pero este tipo de atadura no nos dejan experimentar esos cambios. No nos dejan experimentar esa santidad que Dios quiere con nosotros. No nos deja crecer y madurar en el Evangelio. No nos deja ver cumplido en nuestras vidas el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Una
Un ejemplo de una atadura, hermano, el abandono. Usted era pequeño, su papá se fue, nunca más usted lo vio. Usted pasó necesidades y a quién usted le va a echar la culpa. A su papá. Su papá se fue, o su mamá, porque yo he conocido mucho que mamá se ha ido y ha dejado a papá solo con los niños, y ese hombre ha tenido que prepararse para llevar a esos niños hacia adelante. Y estas son cosas, hermano, óigame, que dañan. Estas son situaciones conectadas en nuestra vida que hacen que algo en mi alma se corrompa desde mi niñez. Y ahí es donde vemos niños odiando a papá. Ahí es donde vemos niñas odiando a mamá, porque hay un abandono. Y ellos crecieron ahora sin esa parte vital del crecimiento de Cristo. Hermano, ese niño va a crecer con un vacío en su corazón, que si el papá que está presente no sabe limpiar, este niño va a buscar otras cosas para llenar el vacío. Y ahí es donde vemos a muchos niños a temprana edad, hermano, por ahí, viviendo una vida de adultos. Ahí es donde los vemos someterse a droga, ahí es donde los vemos someterse al alcohol. Y cuando usted viene a ver, yo desde 15 años, pero yo tengo ya unas tantas años. ¿Por qué? Hay una raíz. ¿Cuál es la raíz? El abandono. Padre, y esto se ve mucho en nuestra cultura. Padre, que cuando ya el hijo del tío el mundo, lo llama a los hermanos. Porque ya el hijo está hecho un hombre, ahora hay que llevarlo para que él conozca todo lo que hay a esta edad. Y el chamaquito a los 13 años, a los 15 años, tiene una experiencia como esa. Óigame, es una forma errónea de adquirir la experiencia. Y hoy usted ve que son hombres dentro de la iglesia que disfrutan de estar una noche con las prostitutas. ¿Por qué? Hay una atadura ahí. O sea que nuestra raíz muchas veces, hermano, viene desde cuando somos pequeños y estamos en una edad avanzada y no hemos podido liderar con esa situación, con esa atadura. Así que, sí, fíjense lo que nos puede llevar a las ataduras. Este tipo de atadura, de abandono, o de que expuse a mi hijo a cosas antes de tiempo que no tenía que exponerlos, traen en nosotros, hermano, ciertas características. Hay ciertas características porque cuando hay atadura, se nota. Se nota en nuestro comportamiento. Se nota en que siempre caemos por el mismo lado. Se nota porque siempre quiero hacer lo mismo. Siempre que le doy a la piedra, le doy con el mismo pie. Cuando usted, hermano o hermana, en su vida es repetitiva, busque liberación ahí en la palabra. Porque a mí la palabra me dice que conoceréis la verdad y la verdad que nos hará libre. Y si la verdad mora en mí y la he adquirido a través de la palabra, se supone que yo no caiga muchas veces por el mismo lado. Se supone que yo no pongo una misma piedra para darle con el mismo pie. Entonces, cuando estamos en una conducta concurrente, estamos cayendo en lo mismo, entonces, hermano, debemos buscar liberación. ¿Por
porque muchas veces solos no podemos. Amén. Ahora, ¿cómo yo puedo darme cuenta si hay un vacío en mi interior? Porque yo creo que usted sepa que las ataduras de las relaciones las daña. Porque muchas veces yo le entiendo a mi pareja qué es lo que le pasa, es que hay una atadura ahí. Y si él no reconoce que no solo como algo o viceversa, quizás la mujer usted no la aguanta. La ama, pero no la soporta. Y usted mismo se dice, yo la amo, pero no la soporto. Entonces hay una atadura que ya no se ha dado cuenta que la tiene. Hay algo que tiene que lidiar. Amén. Hay una característica en cuanto a las ataduras del alma y las relaciones. Primero, una característica. Si cada centavo que usted entra al bolsillo, cada centavo que usted entra en su cartera, usted lo quiere invertir en algo en específico, hay una atadura. Si cada vez que usted coge dinero y sale a jugar, hay una atadura. Pero vámonos más sencillo. Cada vez que usted toma dinero y lo invierte para poder estar más lindo, aunque no tenga comida en su casa, hay una atadura. Porque las ataduras, hermanos, no importa que sean grandes o pequeñas, con cosas grandes o pequeñas, es atadura. El pecado no tiene ni color ni tamaño. Y a veces, hermano, el que yo solamente me enfoque en esto, hay un problema. Eso me está controlando. Y si me controla, es porque estoy atado a eso. Cuando usted solo piensa, vive, actúa y habla de esa persona o de esa situación. Cada vez que usted abre la boca, tiene que referirse a la misma persona. Todo lo que usted dice, tiene que referirse a la misma persona. Mire, hermano, una forma de saber si hay o no. No hay peor cosa que se reúne la familia y empiecen a hablar del pasado. Oigan. Y yo soy uno de personas que salen hasta disgustadas de esas mismas reuniones. Porque comienzan a recordarse lo que pasó atrás. Y a recordarse. Y hay alguna experiencia ahí hablando con el bolsito. Y nos disgustamos, nos peleamos. Por eso usted ve que cuando hay reuniones de familia, se dan 4 palos, la gente está peleando con el otro, la gente está con aquel, porque hay ataduras en el corazón del hombre que está buscando reflejarse. Entonces, lo mejor es hablar de el pasado. Quizás usted recibió liberación, porque el enemigo no. Y entonces hay cosas, hermanos, que tenemos que dejar de hacer. No podemos, si usted de lo que solamente piensen es viernes, vámonos a dar 2 cervecitas por ahí. Y porque nos damos 2 cervecitas los viernes, no significa que es alcoholismo, error. Ser alcohólico no necesariamente usted se tiene que tomar las 24 latas de soda, ni el galón de vodka. Si usted todos los viernes tiene que beberse una cerveza y el viernes que no se la beba, usted dice, la cerveza, no la compré. ¿Hay una atadura? Usted tiene vicio de beber los viernes una cerveza. Y a veces pensamos que cuando hablamos de vicios, tiene que ser con grandes cantidades. No, hermano, no. El hecho de que usted está loco de que sea el viernes para tomarse la cervecita, usted está teniendo problemas, tiene problemas con esa cervecita los viernes. Porque eso no es normal, como diría nuestro hermano Orlando. No es normal. Cuando usted siente que no puede vivir sin esa
esa persona o sin ese algo. Lo que le acabo de decir de los viejos. No. Miren, hermano, habemos mujeres, para incluirme, para no dejarme fuera, que hay una actividad y no vamos porque no tenemos que ponerla. No tenemos que ponerlo. Y una semana antes estamos pensando, ay, es el sábado que no tengo que ponerme. Y comienza el pensamiento aquí, ay, que yo no tengo que ponerme. Y el closet, si está como el mío, olvídese. Ay, que yo no tengo que ponerme. Oígame, y llega el sábado y la mujer dice, ah, no, yo no tengo que ponerme, no me dio tiempo de ir a comprar nada. El closet está reventado. ¿Dónde está la raíz del problema? Sí. Ujú. Aunque no fuera así, una conciencia, aunque no conocida por las palabras, nos ha dado una conciencia a los niños. Cuando van y hacen una travesura, ya no quiero decir, porque es una travesura. Nosotros somos iguales. Nosotros tenemos esta conciencia que nos dicta qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero siempre está la inclinación a la desobediencia. Esa es la raíz de todo Parte mal. de nuestra naturaleza. Entonces tenemos que quitarla, borrarla. Hay unos factores que tienen por parte de nuestros criadores, padres de criados, padres naturales, las personas que me dieron una clase de ideología, antes de entrar en el mundo y ahora entendía. Pero en aquel tiempo era machismo. Machismo, hermano, tenía que ser hermana, tenía que ponerse bien para poder encontrar a la mujer, tenía que encontrar a las mujeres. Entonces, esa forma de pensar, esa era la forma de pensar de todo el mundo. Y el que no lo hacía era porque era afectado. Que no se puede abordar su padre y dejar a otras mujeres era afectado. Ese es el concepto del mundo, ¿verdad? Es el concepto del mundo. Todo eso tenemos Hay que eliminarlo todo efectivamente. Y a veces dejamos cosas acumularse ahí, hermano, que nos duelen. Muchas veces sabemos que están ahí, pero nos duele, nos duele. Ahora mismo dice el niño sabe cuando hace algo y se esconde. Mi perra, cuando hace algo y sabe que a mí me molesta, yo sé que ella lo hizo. Simplemente porque ella se castiga sola, ella se mete solita a la jaula. Cuando mi perra hace una travesura, y yo no le estoy hablando de un perrito pequeño, cuando mi perra hace una travesura, solita se mete a la jaula. Y rapidito me baja la cabeza y empieza a... Porque sabe que algo hizo mal. Un animal, hermano, imagínense nosotros. ¿Me quiero decir algo? ¿Sí?
Ajá. Ujú. Claro. Cristo. Ujú. Así es. Gracias. Conoceréis la verdad. Pero cuánto yo he creído a Jesús, qué posición tiene Él en mi vida, porque a veces, hermano, las ataduras están primero que Él. Pero a veces creemos que nuestra felicidad depende de nuestros hijos. A veces creemos que nuestra felicidad depende de nuestro perrito. ¿Verdad? Cuando a mí me llaman la perra, yo como que la casa se siente un poquito vacía, ¿no? Pero, hermano, el pensar en que usted extraña a su mascota está bien, pero el que su gozo se pierda por causa de la mascota, eso no está bien. Que su felicidad dependa por su mascota, eso no está bien. Hay algo ahí que hay que buscarle. Dios tiene que ser nuestro centro. Dios tiene que ser nuestro todo. Así que cuando su felicidad depende de otra persona o de alguna cosa en específico, hay una raíz por ahí que hay que reprender. ¿Amén? Cuando una persona o algo tiene el poder, ahorita lo que estoy expresando, tiene el poder de crear en mí sentimientos o resentimientos hasta yo sentirme desfallecer, hasta yo sentirme que no puedo más, hasta yo sentir que esa persona, si no está conmigo, yo no estoy completa. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque el único ser que no debe faltar en nuestra vida es Dios. En la vida todo es reemplazable, hermano. Se dañó el carro, compré otro. Yo no compré el carro hasta sin dinero. Quizás no le entiendo lo que quería. Yo iba a comprar el mueble hasta sin dinero. Si Nereida está aquí, explota, porque ella dice, no, yo contigo no salgo. Pero que yo entienda que si eso se va de mi casa, que si él me abandona o ella, yo no puedo vivir, hay un problema serio. Porque usted ha quitado a Dios de un lugar para poner otro Dios en ese lugar. Y eso lo hacen las ataduras. Cuando yo saco a Dios del trono y pongo otra cosa, se llame mi hijo, se llame esposo, se llame trabajo, se llame lo que se llame. Así que este tipo de sentir no está basado en el amor. Hermano, en que veamos cómo esposos matan a sus esposas, o está conmigo o está con nadie. Oigan, hermano, eso no es normal. Eso no es normal. Y habíamos dicho que la Biblia dice que las ataduras son espíritus demoníacos. Si no soy yo, no es nadie. No, hermano, hay un peligro. No está basado en el verdadero amor. Mire, no hay cosa que a mí en consejería me choque tanto que me diga alguien a mí que ella me ama a su manera. O él me ama a su manera. Mire, hermano. Eso es una cosa horrible. Nosotros los
que Dios no amamos a nuestra manera. Nosotros amamos la manera que Dios nos ha establecido en su verdad. Que el amor todo lo soporta, pero no tenemos que soportarte golpes. Eso no es amor. Eso no es amor, hermano. Y es que en lo espiritual nada es inocente. Aún hay ligaduras en amistades. Porque las ligaduras no son solamente de una pareja hombre y mujer. Hay ligaduras en amistades. No. Entonces, la persona, cuando se la droga, la lleva a la mujer, cualquier cosa, y hacía una factura. Y aquella mujer, pero se le iba de rodillas a aquel hombre, o viceversa. Yo esta pregunta, creo, no sé si estemos correctos, ¿no? Que hay un demonio para cada uno de los pecados y ataduras. Especializado para cada uno. Mire, no podemos olvidar, el cielo está organizado, hermano. ¿Y de dónde sacaron a Lucifer? Del cielo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el cielo está organizado, pero el infierno también. También en el infierno hay rangos. Hay dos reinos constantemente batallando por usted y por mí, y usted y yo somos el premio. El reino que gana en su vida, ese es el premio que se llama su alma. Y esa es la realidad. Hermano, cuando verdaderamente amamos con corazón puro, con corazón limpio, no dañamos a la persona que amamos, no la dañamos, no la herimos, y si por casualidad la hiero, su comunidad, su felicidad para mí debe ser importante porque es la persona que amo, y entonces corra que a reparar. Pero eso no es como en los matrimonios no se ve. Te ofendí hasta que no me pidas perdón, es más duerma ni de pobre. Tengo un par de pesos que me diste a guardar, voy a ir a la cara. Y nos acostamos enojados. Ponemos almohada en el medio, tú no me llevas. O me voy a acostar al cuarto B y tú te quedas durmiendo en el cuarto A. Hermano, cuando no tenemos la capacidad que yo en mi relación marital no actuar según el amor que Cristo ha infundado en mí, yo tengo un problema. Y piense que si el problema es grande, que acostarme enojada con mi pareja, la Biblia dice que habrán todos en una cama durmiendo, uno se va y el otro se queda. Con eso nada más, hermano, ya yo tengo para estar orando 2 horas antes de irme a la cama. Pero no actuamos de esa manera. A veces nos enojamos, llegamos enojados a la iglesia, hermano. Y un ejemplo sencillo que es muy común. El día de Santa Cena. Óigame, prefiero no tomar la Santa Cena que decirle a mi pareja que está cansada de que mi amor te amo. Por mi cuenta nueva, olvídate, pero para mí la Santa Cena es lo más importante de hoy.
pero preferimos no tomarla. Preferimos quedarnos sentados. Y usted sabe qué es eso, hermano. Menospreciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Para mí es más importante lo que me hizo mi esposo, o mi esposa, o mi novio, o mi novia. Y si eso pasa en nuestra vida, es porque esa persona es más importante que Dios. Tenemos que doblegar el orgullo, hermano, cuando se trata de Dios. Cuando se trata de las cosas que son agradables a Dios. Y estas son características, hermano, que a veces en mi corazón que necesita ser trabajado. Puede ser una atadura de orgullo. Y entonces tenemos que tener mucho más cuidado. Cuando la situación nos roba la felicidad, nos roba la paz, nos roba la alegría. Muchas veces hasta deseos de comer, hasta deseos de dormir. Queremos acostarnos a dormir, pero no podemos los pensamientos. Hermano, hay algo que Dios tiene que trabajar. Las ataduras reviven en nosotros sentimientos negativos. Sentimientos negativos. Y para muchas personas, los sentimientos negativos son más fuertes que los positivos, cuando debería ser al revés. Hay personas que se alimentan comiendo odio, usted lo sabía. Hay personas que viven, hermano, satisfaciendo el odio, lo único que comen es odio. Lo único que comen es falta de perdón. Y hay personas así, hermano, dentro de la iglesia. Si no Cristo no lo hubiese dicho, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces hay cosas en nuestro interior que nosotros solos no podemos manejar. Necesitamos urgentemente a Cristo. Necesitamos urgentemente que el Espíritu Santo obre en nuestro interior, pero sobre todo, Marta necesita decirle al Espíritu Santo, oye, ¿sabes qué? Tengo esta raíz y quiero que usted muera, no la quiero más. Porque hay cosas que a veces que no la queramos reconocer como lo que Dios hace. Hay cosas que yo no sé que están ahí, pero cuando usted tiene una actitud repetitiva, significa que usted tiene problemas. Significa que usted tiene problemas, ¿no? Por lo general, estos sentimientos que nos controlan, hermano, coraje. Yo me acuerdo cuando yo llegué acá a Cristo Reina por primera vez. Hacía 2 años, 2 años y medio que ya habían llevado. Y yo llegué a Cristo Reina desbaratada. Emocionalmente desbaratada. Y yo llegué en un momento dado, hermano, que yo misma me despertaba a mitad de noche o en la madrugada, porque yo misma oía el llanto mío. ¿Usted sabe lo que es llegar a ese extremo? De que usted está durmiendo, pero su propio llanto lo despierta. Por la angustia, por el dolor. Yo reconocí que yo necesitaba ayuda. Y aquí la clave es eso. Reconocer cuando necesitamos la ayuda. Porque si la reconocemos, la buscamos.
Muchas veces, hermano, estamos aquí dentro de la casa del Señor y los pensamientos nos tienen tan y tan ligados y amarrados que ni abrimos la boca para adorar a Dios. Que estamos aquí, que estoy de mal humor porque estoy pensando en que tengo este problema y mi hermano nos quitó el gozo. Y es como si nos invitaran a comer tremendo al frente, pero no probamos bocado. Y muchas veces actuamos así en la casa del Señor. Dios ha preparado una mesa equipada con todo. Pero yo, aunque tengo hambre, aunque tengo sed, ni ni bebo de la mesa que Cristo ha preparado para mí, porque hay otras cosas que tienen mi mente atada, amarrada. Y entramos y salimos de la casa del Señor con un culto glorioso, pero ni cuenta me di. Sigo siendo la misma, pero raíces en nuestro interior que necesitan urgentemente ser tratados por Dios. No hay peor cosa, y cierro con esto. Continuamos el domingo que viene. No hay peor cosa, hermano, que querer esconder lo que me daña. De querer justificar lo que me daña. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Termino diciéndole, yo recuerdo cuando mi esposo falleció, mi hijo Emanuel tenía 10 años. Y yo salí con mi esposo al hospital como siempre. Y Manuel pensaba que su papá se iba y regresaba cuando le dieron de alta a la semana. Pero esta vez no sucedió así. Y había un problema con bacterias que no dejaban entrar gente al hospital. Cuando Emanuel volvió a ver a su papá, lo vio en una funeraria dentro de un féretro. ¿Sabe qué? 2 días después Emanuel cumplía años. Yo recogí todas las cosas porque él me pidió que lo sacara de todos lados porque todo le acordaba a su papá. Y yo alquilé una casa en Arizona y nos fuimos para allá. Hasta que un día llegó el vecino y me dijo, llame al papá de Manny y dígale que él por lo menos lo llame porque él está sufriendo mucho el abandono de su papá. Y yo miré al vecino y le dije el abandono de su papá. ¿Usted sabe qué le decía a mi hijo a todo el mundo? Que su papá lo había abandonado. Él no decía que su papá había muerto, que su papá lo había abandonado. Era una manera menos dolorosa para odiar a papá o el momento en que papá se fue y lo dejó solo. Y son cosas, hermanos, que nos atan. Sentimientos negativos que están ahí y les permitimos tomar control, haciéndonos creer lo que no es. Que Dios les bendiga, lo continuamos el domingo. Gracias por estar aquí. Lo invitamos nuevamente para el próximo domingo, que eso me va a recordar la tienda.